Pasamos ahora al segundo video donde vamos a hablar un poquito ya del tema nuevo que comenzamos el día de la clase presencial. Vamos a hacerlo de una manera muy somera, no vamos a ahondar en ello porque pues ese día no se ahondó mucho y creo que es necesario de pronto una clase virtual para ahondar un poco más y perfeccionar un poco el conocimiento. Hablo de los tipos de opinión, pero ya no respecto a la percepción de la realidad, que son los que vimos, por ejemplo, que son los que evalúan, que sugieren, que predicen, que explican, sino que vamos a hablar según su estructura, que es una manera también en la que yo los he llamado, pero que provienen de un autor que se llama Franz van Emeren, ¿no? O sea, vamos a borrar todo lo previo, ¿no? Provienen de un autor que se llama Franz van Emeren, o por lo menos esa es la pronunciación que yo le conozco, y propone diferentes tipos de opinión, no la llama según su estructura, esta es una manera mía muy particular de llamarlo, y al final los conceptos no son tan relevantes, sino que ustedes vean cómo puede ser una opinión. Aquí vemos que cuando pues, comenzábamos la clase, en una diapositiva muy inicial, se hablaban de tres tipos respecto a la percepción de la realidad, son las que ya vimos, posición respecto a una proposición, eso es si la proposición dice sí o dice no, en eso no vamos a ahondar porque aparte de confuso, también es un poco irrelevante, quizá, eso también está dentro de la propuesta de Emeren, pero las que tienen que ver con su estructura sí me parecen muy puntuales y sobre esa quiero hablar. Estas se dividen en dos, que pueden ser simples y complejas, ¿sí? Pueden ser simples o complejas. Una opinión puede ser simple o compleja. Y entonces volvemos un poco hasta allá para ver un poco en qué consiste cada una. Una opinión puede ser simple o compleja dependiendo de lo que se dice, ¿sí? Si aquello sobre lo que tenemos que argumentar es un solo tema o es un solo asunto, si argumentamos sobre un solo asunto, diríamos que es simple. Si argumentamos sobre dos o más, diríamos que es compleja, ¿sí? Pensemos en algo, por ejemplo, diríamos. Si pensamos en lo que sería mi tema favorito en clase de argumentación, porque se me hace como muy sencillo, saben qué es el aborto. El tema que yo abordo sería el aborto, ¿sí? Y si yo digo que es bueno o malo, o si digo que debe practicarse, o no debe practicarse, o si digo que es una salida viable, o es inviable. Cualquiera de esas 6 opiniones por las que yo me incline sería una opinión simple. Es decir, puedo decir el aborto es bueno, esa sería una opinión, o el aborto es malo, esa sería otra opinión. Puedo decir el aborto debe practicarse, esa sería una opinión, o el aborto no debe practicarse, esa sería otra opinión. Puedo decir el aborto es una salida viable, esa es una opinión, o el aborto es inviable, esa es otra opinión. Lo importante de eso es que todas esas opiniones son simples. ¿Qué las hace simples? Que estamos tocando un tema, un único tema, y realizamos pues nuestra observación sobre ese único tema, ¿sí? Decir, por ejemplo, la situación
política de Colombia va mejorando cada día, supone una opinión simple. ¿Qué la convierte en simple? Bueno, básicamente habría un solo tema, que sería la situación política de Colombia, y sobre ese tema nosotros consideramos lo que queremos, que va mejorando, que va empeorando, que es mejor, que va en progreso, etc. Hay solo un tema y hay una opinión o una percepción sobre ese tema. Un tema y una percepción sobre ese tema. Para aprender un poco o para identificar un poco más qué sería una opinión simple, es mejor hablar de las complejas. Porque cuando hablamos de las complejas ya nos damos cuenta de que hay definitivamente más complejidad y obviamente uno puede decir, ok, en efecto acá hay dos temas o hay dos percepciones o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la opinión simple no necesita mayor explicación, sino que para poder identificarla, quizá desde mi punto de vista, es mucho mejor ir a hablar de las complejas. Las opiniones simples podrían tener, por ejemplo, esta estructura: me parece bien, me parece mal, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo. Por ejemplo, decir los gatos son buenas mascotas sería una opinión simple. Se debe o no se debe hacer X cosa sería una opinión simple. Una opinión simple, no importa el tamaño del que sea, puede seguir siendo simple. Porque ser simple o compleja no depende del tamaño. Sino depende de, insisto, que haya un tema, solo un tema y una percepción sobre ese tema. Mi opinión puede ser muy, muy larga. Por ejemplo, la situación de la educación universitaria en Colombia durante la pandemia, específicamente en el año 2020, refleja lo subdesarrollado que se encuentra el país en términos de tecnología. ¿Sí? Tenemos una opinión gigantesca, es muy, muy grande, tiene 3 líneas, pero sería simple. ¿Qué la convierte en simple? Bueno, hay un tema: la situación de la educación universitaria en Colombia durante la pandemia, específicamente en el año 2020. Ese sería nuestro tema. Y lo que estaríamos diciendo sobre ese tema es que refleja lo subdesarrollado que se encuentra el país en términos de tecnología. Disculpen el WhatsApp de fondo, no lo quité, ahorita en el video previo se lo había quitado. Pero básicamente solamente estaríamos diciendo eso. No estamos diciendo 2 ni 3 cosas, solo tendríamos que presentar y argumentar cómo es que el país está subdesarrollado. ¿Qué nos llevaría a nosotros a hablar de subdesarrollo gracias a lo que vivimos durante la pandemia? ¿Sí? Argumentamos esto que está aquí y que lo voy a colocar en un tono más bien, ¿qué? Puede ser gris. Esto es lo que tendríamos que argumentar sobre este tema. Eso es una opinión simple. La compleja, pues implica ya no un tema, sino dos temas. Ya no podríamos hablar solo de la situación de la educación universitaria en Colombia durante la pandemia, específicamente en el año 2020, sino que tendríamos que incluir otro tema. Ahora sí vamos a la compleja y veamos en efecto en qué consiste y poder identificar un poco más las simples. Dentro de las complejas hay diferentes tipos. Vamos a hablar de únicas y múltiples. En la primera vez que nos vimos, el día de la clase presencial, solo llegamos a hablar de las únicas y de esas vamos a hablar hoy. ¿Qué es una opinión
compleja. En una opinión compleja, a diferencia de la anterior, se aborda más de un tema y se aborda más de una percepción. ¿Sí? Más de una percepción, se aborda más de un juicio. Esto puede variar, puede ser un tema y dos o más juicios, o pueden ser dos temas, dos o más temas y un juicio, o las más complejísimas, que son dos o más temas y dos o más juicios. Para hacerlo un poco más claro, miremos de pronto más allá de la teoría en qué consiste, de qué estoy hablando. Y quisiera comenzar solamente por mencionar estos dos tipos, que pues se pueden clasificar así, pero los vemos un poco mejor cuando ahondamos en ellos. Por ejemplo, yo puedo hablar de hombres y mujeres y puedo hacer un juicio sobre cómo conducen. Por ejemplo, si yo digo los hombres conducen mejor que las mujeres, esa opinión es compleja. ¿Qué la hace compleja? Que estoy teniendo en cuenta dos temas, que son los hombres y las mujeres, y estoy haciendo un juicio sobre esas dos temáticas, que podríamos llamarlas temáticas, podríamos llamarlo de otra manera si quisieran. Es decir, aquí yo no solo tengo que decir por qué los hombres conducen bien, sino que también tengo que argumentar por qué las mujeres no lo hacen tan bien. Espero vaya quedando claro. Es decir, en una compleja, a diferencia de acá, que solo teníamos que argumentar esto sobre este tema de Colombia, acá tendríamos que argumentar esto sobre los hombres y sobre las mujeres. Si yo simplemente digo que los hombres son muy buenos conduciendo y que fueron y que son muy buenos conduciendo y que va muy bien y que mueven muy bien pues el vehículo, saben parquear y todo lo demás, eso estaría perfecto. Eso nos ayudaría a probar por qué los hombres conducen bien. Pero no nos probaría por qué las mujeres no lo hacen tan bien. Puede que un hombre sepa parquear perfectamente y lo haga excelente y conduzca a las velocidades y todo lo que ustedes quieran, pero eso no significa que las mujeres no lo hagan bien. Entonces, si yo quiero probar que los hombres lo hacen mejor que las mujeres, tengo que ir comparando. Y eso me obliga a hablar tanto de los hombres como de las mujeres. Por eso es una opinión compleja. Si yo dijera solamente, voy a pasar todo esto para abajo. Si yo dijera solamente, por ejemplo, los hombres conducen muy bien, eso sería simple. ¿Sí? Solamente tendríamos que decir qué hace que un hombre conduzca simple. ¿Cómo lo sabemos? Pero si decimos que lo hacen mejor que las mujeres, ya no solamente tenemos que hablar de cómo conducen bien, sino que también tendríamos que hablar mal de las mujeres, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Si digo, por ejemplo, el perro es mejor mascota que el gato, tendría que decir qué hace el perro una gran mascota, por qué es una buena mascota, y también tendría que decir por qué el gato no es tan bueno como el perro. Por eso son complejas, porque estoy abordando más de un asunto, estoy abordando dos asuntos. En este caso, dos temas que son el perro y el gato. En el primer caso, dos temas que son los hombres y las mujeres. ¿Sí?
estas son opiniones complejas. Por ejemplo, los gatos son mejores mascotas que los perros. Alguien puede decir lo contrario, pero habría que ahondar o explicar qué hace al gato bueno y qué hace al perro no tan bueno. También hay otro tipo, por ejemplo, donde ya no comparamos dos cosas, sino que damos una opinión ya aquí no comparamos dos cosas, como en el anterior, sino que damos una opinión pero hacemos una aclaración. Por ejemplo, el ejército no debe, el ejército de prestar el servicio militar, ¿no? No debe ser obligatorio, no sé qué pasó. Bueno, como es un recorte y pega, por eso me queda así un poco grande. En un segundo es lo que lo cambio. El ejército o el servicio militar, mejor, militar no debe ser obligatorio, a menos de que sea necesario para las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, muy simple. No debería ser obligatorio, debo argumentar por qué está mal que el ejército sea obligatorio, prestar el servicio militar es obligatorio, pero luego debería yo aclarar, bueno, cuáles serían los casos excepcionales. Entonces tocaría hacer una doble argumentación. Si digo, por ejemplo, ya es hora, ya es hora de que los estudiantes vuelvan a la presencialidad siempre que no se no aumente, siempre que no aumente la tasa de contagios del COVID. En este caso estoy diciendo una opinión, pero a la vez estoy haciendo como una especie de, bueno, no aparece la palabra presencialidad. Estoy dando mi opinión, pero a la vez estoy haciendo como una especie de aclaración, de delimitación, ¿no? Y dado que hay una delimitación, por eso se convierte en compleja. Tendríamos que decir por qué es hora de volver y a la vez aclarar que, bueno, cuáles serían los casos excepcionales en los que no se podría volver. Esto convierte la opinión en compleja. Tendríamos una cosa que habría que sustentar y otra que quizá en este ejemplo no habría que argumentar, pero que por lo menos sí sería bueno dar algún tipo de explicación en cuáles son los casos en los que no habría necesidad de volverse a confinar, ¿no? ¿Cuáles son los casos en los que no se podría llevar a cabo la presencialidad? Entonces, estas son complejas y las otras son simples. Por ejemplo, las mujeres son más humanas que los hombres. Eso es una opinión simple, del tipo únicas, pero eso lo veremos en la próxima clase, donde decimos, estamos haciendo una comparación entre hombres y mujeres. Por ejemplo, las mujeres son excelentes conductoras, con excepción de cuando hay una urgencia, ¿sí? En ese caso, también estamos haciendo excepciones, como les había puesto en otro ejemplo. Y un último tipo de complejas, por lo menos de las que estamos viendo hasta ahora, son aquellas en las que hablamos de dos cosas. Por ejemplo, Colombia y Venezuela son los dos países en peor estado financiero en Latinoamérica. Eso puede ser un hecho, quiero aclarar. Pero vamos a suponer que es una opinión. Venezuela. Y en ese caso habría que argumentar, por un lado, por qué Colombia sería de los peores y por qué Venezuela por el otro. Por ejemplo, mi mamá y mi hermana
son las mejores mujeres del mundo. Esta es una opinión que mucha gente diría y en este caso tendrán que argumentar por qué la mamá es una de las mejores mujeres y por el otro, porque la hermana sería una de las mejores mujeres. Eso es lo que hace a esta opinión compleja. ¿Sí? Las dos cosas. Ahora bien, en estos casos, como les venía diciendo, pues estamos viendo que nada más hay un tema y dos o más juicios, o dos temas y un juicio. Aquí, por ejemplo, hay dos temas, mi mamá y mi hermana, y un solo juicio. Acá hay un tema y pues una delimitación que podríamos decir que serían un mismo tema y dos juicios, es decir, el tema son los estudiantes y los juicios son que se vuelva o no se vuelva a la presencialidad. Y por acá dentro de los otros, por ejemplo, tendremos dos temas y un solo juicio. ¿Sí? Estas serían opiniones simples y son diferentes de simplemente decir, por ejemplo, si yo digo solo, mi mamá es la mejor mujer del mundo, esa sería simple. Pero cuando incluyo a mi hermana, ya se vuelven complejas. Si yo digo, ya es hora de que los estudiantes vuelvan a la presencialidad, vuelvan a las clases presenciales, esa sería simple, pero a lo que yo hago esta aclaración, la vuelvo compleja, porque ya estoy agregándole algo. Y en este caso, por ejemplo, del perro es mejor mascota que el gato, si yo solo digo el perro es una gran mascota, ahí sería simple, pero a lo que agrego lo del gato, se convierte en compleja. Básicamente esta es la manera de organizarlas y uno puede incluir muchas cosas más y se van volviendo cada vez más complejas. Yo puedo decir, por ejemplo, los hombres son mejores conductores que las mujeres y puedo decir también, pero las mujeres son mejores ciudadanas. En ese caso, tendría que primero hablar cómo los hombres son mejores conductores y cómo las mujeres no son tan buenas, y luego tendría que hablar cómo las mujeres son mejores ciudadanas y los hombres lo son un poco menos. Y así se pueden ir haciendo más y más opiniones complejas que se dividen en lo que se conoce como únicas y mixtas, pero que no planeo que abordemos en este video. Básicamente, la idea es tener esta noción por ahora y en la próxima clase ahondar en el asunto. Yo les dejé una actividad a los muchachos que estuvieron en la clase presencial, era completamente voluntaria y solo cuenta como participación, no tiene una nota. Si alguien quiere hacerla, bien pueda y me la hace llegar. De hecho, me la hicieron llegar por el WhatsApp. Y es escribir 3 opiniones simples y 3 complejas. Si alguien quiere hacerla, para ganarse el puntito de participación, que no es una nota y que no importa si no lo hacen, bien puede hacerlo. Y me lo deja llegar por WhatsApp en el momento en que vea este video. Esto sería todo. Muchas gracias y nos veremos pues en la clase que corresponda.